Saludos desde Ultratumba, querida audiencia y criaturas sobrenaturales que nos acompañan a estas horas de la noche. Sean bienvenidos al sexto episodio especial de Insomnia, un podcast para no dormir, este espacio donde cada viernes conversamos de temas paranormales, misteriosos y, ¿por qué no?, de lo inexplicable. Hoy nuevamente estoy junto a Mauricio, que se acaba de escapar del purgatorio, se acaba de escapar de la iglesia, y él iba a ser Jesús esta Semana Santa. Se acaba de escapar. Bienvenido, De hecho, Mauricio. tenía unos contratos que no quise aceptar porque yo tenía que estar en el programa. Fiel a Insomnia. Quiero enviarle un saludo a todos nuestros auditores. También agradecer a nuestros nuevos seguidores y a nuestros nuevos suscriptores y a quienes enviaron sus historias la semana pasada, que estuvieron bastante buenas, las comentábamos con Javier. Así que eso nos motiva para seguir y también sigan enviándonos sus historias. Recordemos las redes sociales para ver dónde nos pueden seguir. Les recuerdo que no olviden seguirnos en Twitter, en Instagram y TikTok, donde van a encontrar nuestro contenido que está realmente espeluznante. Y recuerden que el contenido va a estar ahí todos los días y también vamos a ir subiendo la programación de los siguientes episodios que se van a ir generando. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, apóyenos con un like, apóyenos compartiendo nuestro contenido también, síganos en Spotify. En Spotify es la plataforma donde puede ver y escuchar donde y cuando quiera todos los capítulos completos de Insomnia, así que ni no es necesario tener cuenta premium por si acaso. Recuerde que si tiene alguna historia, algún relato o algún registro sobrenatural, puede enviarlo a nuestra comunidad de Reddit, que es insomnia-podcast-cl. Así que estamos bastante atentos en todas nuestras plataformas para que nos envíen sus comentarios y sus historias. El lado oculto, muy poco conocido y oscuro de Semana Santa. ¿Por qué digo esto? En el Chile colonial, en la antigüedad, habían ritos populares, ¿ya?, que se hacían con sangre, azotes, ropa negra y figuras que provocaban el terror y el pánico de los asistentes a las procesiones de sangre, que es lo que vamos a ver hoy día. Por si esto fuera poco, también vamos a conversar sobre el enigmático y hasta hace algunos años atrás perdido Evangelio de Judas, ¿eh? Que esto vino a ser un remesón también para la Iglesia Católica y para la propia imagen de Jesús y de Judas. ¿Habrá sido un traidor realmente? ¿Era todo parte de un plan maquiavélico de Jesús y Judas? Quédense con nosotros hasta el final para descubrirlo. Siempre he tenido como la duda de cómo era Semana Santa en la antigüedad, ¿cachai? Como entrar como en eso, no sé, en el pasado, ¿cachai? Porque aparte es una fecha que tiene gran carga histórica. Antiguamente, la Semana Santa justamente era una semana de celebraciones religiosas, ¿ya? Claro. Hoy en día obviamente es un feriado, digamos, de descanso, ¿cierto?, para estar en la casa, de todo el tema. Pero antes, debido a que la iglesia tenía una presencia enorme, tanto en la vida cotidiana, en la educación, incluso en lo militar, la Virgen del Carmen ahí, en lo político, ¿ya? Claro. La religión se vivía de una forma muy particular. Entonces, esto se paralizaba, viejo. ¿Ya? Sí. Esto no se trabajaba, no se iba a la escuela, no, nada. ¿Ya? Y habían ciertas eucaristías que se hacían, tanto de día como en la noche. Claro. Y acá surgen dos tipos de celebraciones muy particulares, que con el tiempo esto se trajo de España hacia acá. Y ya el origen ya es turbio, porque en España estas procesiones se originaron en el tiempo de la Inquisición, ya siglo Claro. XV. Y tiempo de cruzada igual. Correcto. Y acá en Chile se empezaron a hacer procesiones de luz, mira el nombre, procesiones de la luz, y las procesiones de sangre. Pero el tema que nos convoca hoy día es en la noche. Y yo, como siempre le digo a todos los que nos escuchan, en la noche viene lo bueno. Porque las procesiones de sangre se realizaban de noche. Si yo te pregunto qué son las procesiones de sangre, así como qué idea te imaginas. Yo me imagino no sé, sangre corriendo en las calles, Ríos de... como ríos de sangre, como más que algo
como quizás de conmemoración como del luto quizás. Yo lo veo como algo más tétrico, más terrorífico, que no creo que haya sido obra divina. Fue obra divina, pero con malos propósitos. No, algo parecido. Lo que pasa es que mira, no estabas tan alejado. Eh, las procesiones de sangre tienen reciben su nombre porque a través del luto recuerdan la sangre de Cristo, ¿no? La sangre que él perdió, ¿cierto? Desde que recibió los latigazos hasta que termina, ¿cierto?, crucificado. Pero hoy día lo podemos decir, gracias a Dios, las procesiones de sangre ya no se ven. Por un factor muy, muy Que podría ser aterrador. obvio, pero Era muy aterrador porque estas fueron, haz de cuenta, las representaciones religiosas más tétricas de la época. ¿Ya? sí. Estas tienen su origen, como yo lo decía, en el siglo XV, ahí por la época de la Inquisición española, y esto se trae a Chile gracias a los sacerdotes que emigraron desde allá, comunidades religiosas completas que trajeron estas procesiones y las empezaron a replicar en Chile bajo los estándares chilenos. Entonces hay unas cosas que cambian. Principalmente en el siglo XVIII, Viernes Santo. O sea, hoy día. O sea, un rato más nos vamos a la procesión de sangre. Tienen un origen bastante turbio, porque esto se origina... Mira el dato. La procesión original, la procesión de sangre original, era el acompañamiento desde las cárceles hasta el lugar de ejecución de los presos. ¿Ya? Ahí partía. ¿Ya? ¿Ya? Este trayecto se hacía con el verdugo que encabezaba la supuesta procesión desde la cárcel hasta el lugar de ejecución y acompañados de personajes llamados penitentes, ¿ya? Que su única función era acompañar y confortar, por así decirlo, a los que iban camino a la muerte, ¿ya? Entonces, Una especie de acompañamiento, así como... claro, así como, bueno, muchos en algunos casos eran curas también, que acompañaban a estos presos para hacer como las últimas confesiones, ¿cierto? Para purgar, ¿cierto?, los pecados. Para redimirlo de los pecados. Correcto. Entonces, ese era el origen. Partían desde las cárceles, ¿cierto?, hasta estos lugares donde se ejecutaban con hachazos, ¿cierto?, los decapitaban. Y esto se hacía en la noche, en completa oscuridad, y los presos, en un inicio, se cubrían la cara para que no fueran reconocidos, ¿cierto?, y no fueran amedrentados. Entonces se cubrían la cara con unas máscaras de tela negra, y con el tiempo los penitentes y el verdugo empezaron a ocupar capuchas similares, también para cubrir su identidad. Entonces imagínate, en la noche, solamente con un par de antorchas, lo único que se escuchaba era el ruido de las cadenas de los presos, cubiertos con capuchas negras, ¿cierto?, hasta el sitio donde los terminaban decapitando. Eso era lo que veía la gente en España, y acá en Chile también, porque acá en Chile también se hizo durante el siglo Era como ver XVIII. sombras con gorro medio extraño. Era verdaderamente una marcha de la muerte, porque los tipos no volvían más, o sea, iban a su ejecución. Oye, heavy, porque ahora que mencionas ¿sí? la muerte igual, la muerte como que se refleja también como en las figuritas, ¿cachai? No sé si habéis visto, pero es Sí, como sí. que se refleja como con un traje negro, tipo lo mismo que ocupaban los penitentes. Claro. Y curiosamente, en este caso, el verdugo siempre encabezaba esta procesión. ¿Cachai? Él iba con el hacha y con una torcha, que era la única luz, ¿cachai?, en toda la noche. Entonces, claro, la gente, seguramente, como dice Mauricio, veía la muerte. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con Semana Santa? La iglesia empezó a encajar estas fechas con el Viernes Santo, ¿ya? Porque
empezó a ver que tenía alguna similitud ya con el luto de la pasión y muerte de Cristo, ¿ya? Ujú. Y para camuflar estas ejecuciones, a los presos los hacían pasar por devotos que acompañaban la imagen del Cristo, ¿ya? Solamente que el Cristo sea para acá, para un lado, y los presos para el otro, ¿cachai? Y Claro. después se hacía la ejecución. Acá en Chile también eso se hizo tal cual, ¿eh? Tal cual. Uh, Sí, sí. Santiago, Concepción, las principales ciudades de Chile. Y, como digo, con el tiempo todos adoptaron estas capuchas negras y los penitentes y el verdugo túnicas negras. Ya, o sea, claro. totalmente de, de negro. O sea, imagínate el cuadro en la noche, ver eso. No, Bien, horrible. bien tétrico, la verdad, po. O sea, la gente quizás que no participaba en las procesiones y que estaba en sus casas, ¿cachai? Mirando algo que estaba pasando afuera, yo creo que la imagen no debe haber sido muy alentadora. Imagínate tratar de dormir con ese espectáculo afuera. Claro. ¿Mm? Gritos, Porque, ¿cachai? claro, gritos, el ruido de las cadenas y en algunos casos los penitentes iban rezando. E iban No, rezando en latín. cacha. ¿Cachai? Entonces, pero eh, fíjense que dije, esto pudo haber sido peor y fue peor. ¿Por qué? Porque el origen ya es lúgubre, refleja la muerte, Ujú. pero la procesión religiosa, conocida como la procesión de la sangre, es más tétrica todavía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto se hacía de noche, la noche del Viernes Santo. ¿Ya? Al caer la noche, desde las principales iglesias, ¿cierto? De las ciudades más grandes, más desarrolladas de Chile, salían largas filas. Ahora ya no era con presos. Eso se dejó de hacer, eran solamente devotos. Salían ¿Ya? de estas iglesias ya vestidos como penitentes, o sea, con este traje que se parece al del Ku Klux Klan, para que ustedes hagan la idea. Ya. Esta capucha en punta, ¿cierto? En unas túnicas largas, en algunos casos se llega a ocupar guantes, mantos y cadenas con crucifijos. No, era todo un tema tétrico. Y eso sumado a que era de color negro, ya para camuflarse la noche. Entonces, ellos salían de las iglesias, iban en esta procesión, y acá viene el dato freak que le da el color, ¿cierto? El tono más oscuro a esto que te estoy comentando. Todos estos devotos que eran fanáticos religiosos, ¿cierto? Llevaban túnicas negras o túnicas blancas con una particularidad. La espalda de esas túnicas venía completamente al descubierto. No había género y venía desnuda la espalda. ¿Ya? Yo Ya, ¿y eso tiene alguna razón? miro tu cara de duda, y yo sé que los que nos están escuchando están igual. ¿Qué pasaba? Que estos penitentes, su marcha, ya era una marcha de, de redención. Ellos iban a pedir purgar sus pecados. ¿Y cómo lo hacían? En completo silencio, dándose latigazos en la espalda. Por eso la espalda venía descubierta. Era el único lugar del cuerpo que se dejaba ver, digamos, que no estaba cubierto con ropa. ¿Ya? Ustedes dirán, oye, pero ¿eran latigazos de verdad? Eran latigazos de verdad. Porque se llegó a conocer más o menos cómo eran estos látigos. Eran látigos con varias terminaciones, con varias puntas, y en la punta del látigo habían esquirlas como de metal. Ponte tú, le ponían, no sé, clavos, remaches, cualquier cosa, o hojas de lata, ¿cachai? Ya. Que, y el único propósito era, cada latigazo eran como 6, ¿ya? Y eso empezaba a abrir heridas, la parte baja de la espalda, ¿ya? Y a su vez, cuando ellos iban pasando por las calles, toda esta sangre iba cayendo al piso, ¿ya? Y de ahí viene el nombre de la procesión de la sangre, Claro. porque tras su paso en esta procesión iban dejando su misma sangre, ya imagínate un grupo de 50 personas, que eran grupos numerosos, toda su sangre en la calle, ¿cachai? No. Y era, como decía Mauricio, verdaderos ríos de sangre.
imagínate al otro día despertar, ¿cachai? Salir Salir a la hacia calle y afuera de ver tu eso. casa y veis todas esas marcas de sangre. Weón. No, horrible, horrible. Entonces, y esto ocurría en la noche, ¿ah? Esto no era durante el día, ocurría en la noche. Con el tiempo se empezaron a iluminar con alguna vela o algunas antorchas, pero esto era en completa oscuridad, pues si no había alumbrado público. Entonces imagínate la persona que vea eso. eh, yo creo que era para encerrarse y no salir, como dice Mauricio, hasta el otro día y encontrarse con las calles llenas de sangre. Entonces ellos lo hacían con el propósito de redimir sus culpas, ¿cierto? Purgar sus pecados, para que cuando llegue Cristo al tercer día los encuentre limpios de culpa. Ya ellos, el propósito de esta procesión de la sangre era, aparte del luto, ¿cierto? De la pasión y la muerte de Cristo, era esperar, ¿cierto? La llegada de Cristo sin ningún pecado, totalmente limpios, Ya. ¿ya? Y lo hacían de esta forma. Qué heavy. Oye, como que El lado desde. oculto de Como Chile, decías, ¿eh? sí, pero es como si hacía un recorrido quizás histórico dentro de las cosas más heavy de la iglesia, la Sí. Inquisición, ¿cachai? Después como segunda opción yo las cruzadas, ¿cachai? Y como tercera opción tenía esto. O sea, Está media rara la cosa, viejito. esto en términos manifestaciones religiosas, cristianas, digámoslo así, esto es too much, dijeran los gringos. O sea, esto ya es demasiado. ¿Ya? Haz de cuenta que estos eran grupos grandes de gente. ¿Ya? Sobre 50 penitentes, sobre 50 personas que se autoflagelaban. O sea, no era una mímica, eso era de verdad, ¿cachai? Sí. Entonces, esto... ¿Sabes qué me ¿Sí? recuerda a la serie esta? Eh, ¿Cómo era que se llamaba la del tipo? El Señor de la Querencia, El cuando, Señor de la Creencia. Y cuando yo, iba, ¿te acordáis? A la iglesia y él se pegaba correcto, porque, correcto. porque cometía pecados, Qué como bueno que eso. hiciste esa referencia, porque la gente pensará que esto era como muy descabellado, pero en esa época, porque el Señor de la Creencia encaja justo con esto, Sí. eh, los que eran devotos así, pero fieles a la religión, se castigaban de esa forma. ¿Cachai? Sí. Su latigazo. En el caso, ponte tú, de las mujeres, muchas veces se arrodillaban por horas sobre granos de maíz o ripio. ¿Cachai? Imagínate el dolor de eso. Sí. Y hay una escena, no recuerdo en qué película o serie chilena, en donde hay un cura, que el personaje lo hace Luis Alarcón, magallánico. ¿Ya? Él hace de cura y él comete un pecado. ¿Y cuál fue su forma de pagar el pecado? Igual que los penitentes. Él se hinca, ¿cierto?, frente a la figura de Cristo crucificado, y él se da una serie de latigazos, no recuerdo cuántos, y luego él se aplica sal en las heridas. ¿Ya? Vamos a cortar la hemorragia. Claro, o sea, dijera Homero Simpson, para más placer, digamos, porque ellos lo hacían con esa intención de redimir sus culpas, ¿cachai? Entonces, Claro. con el tema de la procesión de sangre, que era un espectáculo realmente tétrico, imagínate para las personas de la época, esto se prohibió finalmente. Después de mucha O sea, conversión y menos todo. mal, po. Sí. Esto fue a finales del siglo XIX, ya cuando Chile se empezó a organizar ya como país, ¿cierto?, independiente de España. Se decidió prohibir este tipo de procesiones de sangre porque era demasiado excesivo y muy fuerte, ¿cierto? Tanto para la comunidad como para los niños. Sí, ¿Cachai? mami. Además que fomentaba el Imagínate a los fanatismo ojos de un religioso. niño cómo crece como con esa imagen. Pues yo creo que también culturalmente también se va fomentando la cultura de la violencia, o sea,
hay que Correcto. redimir los pecados a partir de golpes, ¿cachai? Van creyendo como que eso es lo correcto y eso es lo que hay que hacer, ¿cachai? Correcto, sí, sí. Bueno, esta era una forma de escarmiento también de la iglesia hacia las personas, po, ¿cachai? Claro. O sea, esta era como una forma de decir, o sea, no peques porque vas a terminar dándote latigazos, ¿cachai? Sí, pues iba a terminar, porque es cuática la paradoja, porque es como va a terminar castigado por ti mismo, Correcto. ¿cachai? Como, pero Curiosa, como que también tu propia mano representa ese castigo divino, ¿cachai? Como medio curiosamente, loquillo. curiosamente, hubo una persona que visitó Santiago y se topó, un extranjero, que visitó Santiago y se topó un Viernes Santo con esta procesión. Ah, mira, de hecho eso tenía duda y quería preguntártelo si es que había alguna crónica o algún relato de alguien que haya escrito acerca de lo que pasaba como en esos años. Sí, curiosamente este personaje era un estadounidense que él tuvo la mala suerte de justo venir un Viernes Santo y en la noche, él entendía el tema del Viernes Santo, ¿cierto? Las procesiones y todo, pero él flipó en la noche. O sea, el tipo yo creo que nunca más vino a Chile, porque él le tocó presenciar en vivo y en directo la procesión de sangre, ¿ya? Y ¿Ya? él se llamaba Samuel Johnston y él llegó justo cuando se estaba gestando Chile, en 1810, él llega acá. Y él escribe en una bitácora de viaje lo que él presenció esa noche, que para él fue, eh, a- yo creo que en su tiempo la obra de terror así como prima, ¿ya? Porque Ujú. lo que a él más le impactó fueron los devotos, ¿cierto? Que iban acompañando esta imagen del Cristo, ¿ya? Y que portaban estos látigos. ¿Ya? Y que también tenían este agujero, ¿cierto? En la túnica, en la espalda. Y a medida que avanzaban, se iban golpeando totalmente de forma muy bruta, ¿cierto? La espalda. E iban dejando el rastro de sangre atrás, po. Y salpicando, porque los de atrás iban quedando salpicados con la sangre del de adelante. Entonces eran Oh, yo creo que era un festival del horror en su tiempo. Yo creo que las qué películas heavy. de... Imagínate extranjero también, pues con otras Claro, culturas, ¿cachai? Con claro. otras formas de ver la vida y con otras formas de hacer las cosas, pues, ¿cachai? Llegar a Chile y toparte con una experiencia de ese tipo, no creo que haya sido muy alentador de lo que se No, estaba gestando acá en Chile. para nada, porque por ejemplo él escribió, hay un extracto que se los voy a leer ahora. Él escribió en su bitácora, dice, cuando vi por primera vez a estos infelices, me imaginé que cumplían penitencias que se les hubiesen sido dadas por sus confesores como castigo de culpas graves. Esto escribió Johnston en su diario. Sigue el texto, dice, pero supe después que se imponían ellos mismos, ¿ya? ¿Viste lo que hablábamos delante? Ellos mismos se imponían semejante castigo, ¿ya? Con lo que dejaban puesto muy alto su devoción, fanatismo religioso, ¿cierto? Y juzgándose de su santidad por la decisión y energía con que se aplicaban semejante tortura. Esto hace referencia a que si mientras más fuerte me golpeo, más devoto soy. Claro. O sea, Y soy voy a más fiel. ser perdonado, no sé, Sí, como que el sufrimiento, como que la cosa está como en el sufrimiento, así como correcto. mientras más sufro, más me va a tomar en cuenta para el perdón de mis pecados, una cosa así, media extraña. Claro, claro. Y bueno, curiosamente este tipo en su paso por Chile lo escribe en su diario y no hay mucha crónica tampoco de la época. O sea, no hay, digamos, muchos documentos que tú puedas encontrar y esto es como lo más certero, o sea, más encima la visión desde afuera. Sí, po. Y curiosamente pasan los años. Esto, antes de que se prohíba de lleno, esto se modifica tantas veces para no perder la tradición y que se siga aceptando, digamos, por la comunidad. Claro. ¿Cachai? O Como sea, acuerdos sociales que se van armando. la iglesia justamente empezó como a transformar esta procesión de la sangre, abandonando, ¿cierto?, las tétricas representaciones, los latigazos, la sangre, toda la oscuridad, se empezaron a... La ropa se modificó, por ejemplo. Era la misma Claro. vestimenta, pero blanca.
color de la pureza, ¿ya? Se empezó a hacer más iluminada, con velas, ¿cierto? Algo como que es hoy en día, de repente se hacen procesiones durante la noche con velas, o con Sí. farolitos y cosas así. Entonces ellos empezaron a hacer esta especie como de conversión de la procesión de sangre. Los penitentes ya dejaron de ser penitentes. Acá en Chile, que es una cosa única, se empezaron a llamar disciplinantes, los cuales llamaban a la comunidad a ir por el camino de la rectitud, ¿ya? Se empezaban a hacer cantos durante estas procesiones, hasta que al final esto ya se perdió totalmente. O sea, cuando se organizó bien, digamos, el país, dijeron, ya saben que esto no va más. ¿Cachai? Porque como decías tú, Mauricio, incitaba muchas cosas también. Aparte, el dato, yo sé lo que están pensando muchos de ustedes, la similitud con el Ku Klux Klan de Estados Unidos. Entonces, como nosotros siempre hemos tenido influencias gringas, muchas personas empezaban a pensar que esto era una especie de sucursal del Claro. o que se podía transformar, ¿cierto? Conforme pasa el tiempo en una suerte de Ku Klux Klan. Porque tampoco no se sabía quién estaba debajo de la capucha. Sí. Entonces, Era un gran misterio. era un gran misterio. Yo pagaría por ver una procesión de sangre que, de hecho, y este es el dato freak para terminar el tema, en España se sigue haciendo hasta los días de hoy. Con No, golpe y todo. no, o sea, hay algunos estados de España con latigazo. Por ejemplo, Ya. en Zaragoza, Zamora, Murcia, ya, tú puedes encontrar, y de hecho hay videos y los vamos a compartir, de penitentes a a la vieja escuela, o sea, Ah, con la espalda descubierta y latigazos y sangre, y sí, sí. No en toda España, en los lugares más conservadores, ¿ya? Pero en wow. el resto de España se hace esta procesión de sangre, o la procesión del penitente, se ha ido cambiando el nombre, y ha ido evolucionando también. ¿Cachai? Te puedes encontrar con hermandades y cofradías que son como pequeños grupos de comunidades de religiosos, ¿cierto? Que van adoptando colores, van adoptando símbolos religiosos, la cruz de Malta de repente van adoptando para hacer sus procesiones. Entonces, por ejemplo, se ha adoptado en algunos estados de España el color blanco, ¿cierto? Que es el color de la pureza, que es el principal, el color rojo, que se llama la procesión de los colorados. No son de los comunistas, Ya. sino del color rojo, ¿ya? Que representa, ¿cierto?, la sangre de Cristo. Ya ellos hacen la misma procesión, pero de rojo completo, ¿ya? Ojo que Des- sí. Después hay otros que son la procesión con ropas negras, ¿cierto? Ujú. Ese significa el luto, Claro. ¿ya? Después está el burdeo, ¿ya? Y después está el verde, el azul, que tiene que ver con la concepción, con la Virgen María, ¿cierto? Como con el dolor de madre, por así decirlo. Entonces, todos esos colores se van como adaptando conforme pasa el tiempo. Pero de que se siga haciendo, se sigue haciendo. O sea, de hecho hay un video que voy a subir, perdón, que ya está subido, eh, de un reportaje que hicieron los españoles en la calle, y se ve cómo el tipo se da latigazos mientras van en la procesión y la espalda, viejo, está bien ensangrentado completo. Está sin Y espalda el viejo. con la salvedad de que se hace a plena luz del día, ya no es en la noche. Igual la imagen no debe ser muy compuesta, O sea de sea, día, sea de noche. claro, o sea, pero curiosamente asisten muchos niños a estas procesiones, y los niños también vestidos de penitentes, sin latigas obviamente, pero de Oh, que penitentes, sí. como mini penitentes. Así que, Claro, es como para cachar la cultura, quizás. no, es Como, bien brígido el tema. claro. Y bueno, España tiene todas estas costumbres bien antiguas,
Pero sí, pues se sigue haciendo con latigazos y a la antigua nomás, pues, A ¿cachai? la que te A criaste. la que te criaste. Así que eso les Sí. quería compartir a todos ustedes en este primer bloque, porque a mí me gusta todo este tema de la investigación, de repente estas teorías locas que salen. Vamos a abandonar un poco la parte más sangrienta de este episodio y vamos a incursionar, ya lo hablábamos al principio, Mauricio nos adelantó algo, el Evangelio de Judas. Pero Así es. antes de eso, Oye, Jonah, ¿ah? antes de lo que vas a decir, sabes que me estaba acordando cuando hablabas un poco más de esta modificación de parte de la iglesia, quizás, como con estos rituales, ¿cachai? De las procesiones. Y acá te voy a contar una incidencia que la tengo, pero guardadísima. Sí, pero guardadísima, pero ya a todos nuestros seguidores se las voy a contar igual. Vamos a abrir el confesionario acá Vamos a de abrir el insomnio. confesionario de insomnio, y para que la gente nos comente sus pecados más Oye, profundos. sí, Ah, pónganlo, pónganlo abajo. Buena idea, buena idea. No. les tinca que abramos el confesionario de insomnio, igual estaría interesante. Oye, lo que pasa es que, caché que cuando... Yo creo que nunca te lo he contado, pero cuando yo era chico, muy chico, eh, era acólito. Cha. Perdona, pero yo no lo. No. Conociendo a Mauricio no lo creo. Sí, pues viejo, era acólito y todos los domingos, ¿cachai? Porque te pedían un requisito que tenías que hacer la primera comunión. Ay, Pero a mí me metieron como ahí, como entre medio, como que mientras me preparaba para la primera comunión, empezaba a colitar, ¿cachai? fuiste apitutado también, po. Apitutado, apitutado total, ¿cachai? Que mi vieja igual como que en esa época era súper creyente, ¿cachai? Y yo también me fui formando como en esa creencia, pues, ¿cachai? Entonces como que entré a la iglesia y me acuerdo, ahora que hablábamos como que me acordaba mucho de esto de las procesiones, pues, ¿cachai? Ah, claro. Cuando era chico me acuerdo, o sea, de hecho todavía tengo como la imagen marcada de lo que provocó, que fue una vez que salimos a procesión, yo iba con mi túnica blanca, ¿cachai? De acólito, iba con una velita, qué sé yo, y a un grupo de la iglesia se le ocurrió hacer como estaciones, ¿cachai? Como representar Ya. la- lo que fue pasando en Jesús, ¿cachai? Durante toda la procesión, pues entonces de Ah, repente, perfecto. claro, estaba, no sé, pues la imagen de cuando le ponían la corona de espinas, ¿cachai? Como el momento a momento, Eh, pero representado ahí. claro, en persona, Claro, en en vivo y en persona, en vivo, en directo, pues, directo. Wow. ¿cachai? Y hay una imagen que yo tengo así muy marcada que fue cuando vamos pasando, porque cruzamos a una villa como de al frente, que en ese tiempo era mi casa, y veo la imagen de un tipo en una cruz, ¿cachai? Crucificado, lleno de sangre, y una persona que era supuestamente la Virgen, ¿cachai? Como que estaba llorando y había un tipo así romano con su lanza, Ya. y todo el tema, y yo viendo esa imagen y quedé así marcando, reocupado, Claro. Claro. ¿cachai? Como que es cuático porque igual se hace pasar por esas imágenes como de conocimiento de, del- de lo que se sacrificó Jesús para el perdón de la humanidad y de sus pecados, Claro, o po. sea, por más que fuera actuado, la imagen no deja de ser potente. Sí, pues es Más encima tétrica tenías cuántos, y de 7, 8 noche, años. weón, es como rara. Claro. Eh, y me acuerdo de otra anécdota que fue, no me acuerdo si años anteriores o años después, donde se estaba preparando todo esto de Semana Santa y qué sé yo, y estaba mostrando esta típica escena que de hecho sale en muchas películas de cuando a Jesús se le aparece Satanás, po, Ah, ya. ¿cachai? Entonces estaban como en eso, ¿cachai? Y habían hecho harta producción porque pusieron luces, Ay, sillas Hollywood. y qué sé yo. Claro, y la gente que estaba actuando era la misma gente de la iglesia, po, Claro. ¿cachai? Sí, po. Y había un tipo que era el que estaba actuando en ese entonces de Diablo, de Satanás, ¿cachai? Estaba
como... Era el más cercano como a los acólitos, ¿cachai? A nosotros, porque el tipo así como que jugaba con los niños que estaban ahí, jugábamos a la pelota, ¿cachai? Ya. El tipo nos hacía como actividades, como que el tipo estaba haciendo como una vida como social heavy, ¿cachai? Entonces me acuerdo que él como que dice así como los niños, perdón, Jesús así como que pregunta así como que los niños se van a ir todos con él, ¿cachai? Y el diablo le responde y le dice, no, porque yo soy el ganador y los niños se van a ir conmigo. Mira, ¿quién se va a ir conmigo? Y ahí aparece tu bueno, yo, aparezco atrás, yo, así gritando a todo pulmón que me quería ir con el diablo. Y me acuerdo que mi vieja me agarra y como que me zamarrea al hombro. Y yo así como que no entendía mucho porque tampoco entendía como la historia Claro, no viste como de el lo que se estaba trasfondo del. contando, no Claro, estaba ni ahí, pues. No lo vi como con esos ojos juiciosos de de, adulto. claro, de adulto y de lo que estaba marcando la historia, sino que lo estaba viendo porque yo conocía al tipo y el Claro. tipo que estaba haciendo de Jesús no lo cachaba mucho, pues, ¿cachai? Entonces era obvio que quería ir a jugar Fue con el como, diablo, pues. ojalá me lleve el diablo. Así mismito, pues. Qué brillo, Así man. que dos Bueno, anécdotas ahí que te en traigo de ese, cuando era chico. en ese momento, como tú dices, dos anécdotas como para bajar la tensión de de lo anterior, de la sangre. Sí, de la arteria. En ese momento tú ahí perdiste la fe, ya cuando te fuiste con el diablo. Sí, po. Ahí me puse más estudioso. Ahí te convertiste en lo que eres ahora. Vamos a una pausa y van a aprovechar de ver el contacto de Mauricio, para si lo quieren contratar de último momento de Jesús. Vamos y volvemos en Insomnia, episodio especial por Semana Santa. Vamos y volvemos. Y ahí estamos de vuelta en Insomnia, un podcast para no dormir, en el episodio especial por Semana Santa, la procesión de sangre. Ya conversamos ya de ese tétrico y sangriento tema, estas manifestaciones que se hacían en el Chile colonial y que en España se siguen haciendo, ¿eh? Así que lo prometido es deuda. Conversamos hace rato atrás del Evangelio de Judas, ¿ya? Por supuesto, todo el mundo recuerda la historia de este supuesto amigo ya directo de Jesús, ya uno que perteneció a los 12 apóstoles y que según la historia lo vende por 30 monedas de plata, ¿ya? Él lo señala con un beso, ¿cierto? Y después, enloquecido por el remordimiento de haber entregado a su amigo, se ahorca. Mauricio, esta noche nos vas a aclarar por qué, o si en realidad Judas es o no el símbolo de la tradición por excelencia. Porque ahí Mauricio trajo el evangelio de Judas, lo descubrió, lo trajo desde Egipto, lo tradujo desde el copto y nos va a revelar si realmente era así o es otra brujería esa. Oye, es que sabéis que esta historia del Evangelio de Judas es una de las historias que encuentro más fascinantes de los escritos de los discípulos, o atribuido quizás a los discípulos. Eh, bueno, me vuela la cabeza toda su historia, ¿cachai? Que esta crónica que fue encontrada, que es una crónica secreta, que bien decía el Evangelio de Judas, como representa a un Judas que es muy distinto a lo que se relata en los otros evangelios o a lo que dice la iglesia, ¿cachai? En esta versión de evangelio es algo así como, para que te hagáis una idea, es como un héroe. ¿Ya?
Un héroe, ¿cachai? ¿ya? Sí, porque él, a diferencia de los otros discípulos, supuestamente Judas, porque hay dos Judas, po. Pongamos en claro eso, está Ajá. Judas Tadeo y Judas Eucariote. Ujú. Del que estamos hablando ahora es de Judas Eucariote, que es el supuestamente traidor de Jesús. Que tan traidor no era, porque al parecer era el que comprendía verdaderamente el mensaje de Cristo, ¿cachai? Ah, ok. Y al entregar a Jesús a las autoridades de Roma, no hace más que cumplir el mandato de su líder. Como, Aunque o sea, esto, plenamente esto estaba predispuesto, o sea, estaba, esto... estaba predispuesto, ¿cachai? Oh, Y él también estaba consciente del destino que le iba a esperar haciendo esta confesión, ¿cachai? claro. Y de hecho él, como bien decía, lo señala a Jesús en una escena que es súper importante, está marcado en muchas películas, que es el tema del beso. Él se acerca a Jesús y le da un beso, ¿cachai? Ajá. Entonces ahí alerta a las autoridades de Roma de que esa es la persona a la que tienen que tomar prisionera, detenida y posteriormente asesinar, ¿cachai? Claro. Crucificarlo, Es, ¿cachai? es como el beso de la muerte de los mafiosos, ¿eh? Sí, po. Sí, eso De me hecho, estaba sí. acordando. Esto se hizo conocido gracias a National Geographic Society, Ujú. que es quien finalmente financia la restauración y la traducción de este manuscrito que fue encontrado. Y le hacen una prueba de, bueno, ellos envían a hacer la prueba de carbono 14, que es la más conocida para saber la data de las cosas, Ujú. en una universidad de Arizona, Ya. ¿cachai? Le hicieron 5 muestras a este documento y se estima que más o menos tiene una antigüedad o que fue escrita, ¿cachai? En los años 220 a 340 después de Cristo. Ah, ya, Ojo ahí. perfecto, claro. Eh, por tanto, ahí entraría como en la categoría de escritos que se llaman pseudoepígrafos, si no me equivoco. ¿Ya? Sí, pseudoepígrafos. Que significa que realmente no fue escrito por el autor a quien se le atribuye, ¿cachai? O sea, Claro, este manuscrito que se encuentra no fue escrito por directamente Judas. por Judas, sino que es un relato que se escribe posterior, ¿cachai? Pero obviamente con la historia, con otra forma de ver la historia, ¿cachai? La otra versión. Claro, con la otra versión. Este ejemplar es súper cuático porque este ejemplar sobrevivió oculto durante siglos en alguna parte del desierto egipcio, ¿cachai? Y se le atribuye como el descubrimiento como oficial quizá a fines del siglo XX, más específico como en el 83, ¿cachai? Ujú. Pero pasa algo súper curioso que se desvanece como en este submundo de los traficantes de antigüedades. Uno creería que no se ve mucho, pero en Egipto se ve bastante el tema de robo de antigüedades, ¿cachai? Y de reliquias, ¿cachai? De hecho, hay una... Porque hay algunos relatos que dicen que este papiro fue encontrado durante el 1945, ¿cachai? Ya. Pero pasa por todos estos traficantes como de antigüedades, pasa como de una mano a otra. Ah, y se pierde hasta que pasa el Se- y, 83 se y va, lo... y se va perdiendo, pues, ¿cachai? Se Claro. va perdiendo, se va perdiendo. Y en el año 83 lo agarra un tipo, no, perdón, era una tipa que no me acuerdo del nombre. Y ella lo guarda en un banco, en una cámara de un banco en Nueva York, Cacha. ¿cachai? Desde el año 84. Y es en el año 2001 donde ahí se empieza a cachar, ¿cachai? Porque la tipa decía así como, oye, tengo este manuscrito y en realidad dicen que el Evangelio de Judas, entonces como que igual tenía como esta carga como histórica de la reliquia que estaba, que tenía en su posesión, ¿cachai? O sea, Y que imagínate decía tener como que, eso. Imagínate claro, tener porque eso así como guardado en una bóveda. Es como que hubieras encontrado, no sé, por el Santo Grial, ¿cachai? Y lo estuvieras en tu vitrina con las demás copas, ¿cachai?
Sí, y quién sabe que a lo mejor el Santo Grial no estaría en alguna bóveda como le ocurrió a este documento, ¿cachai? O en el mercado negro. Eh, o en el mercado negro, ¿cachai? Porque es súper cuático porque este último dueño decía como, ya tengo esto, pero al final es como, ¿por qué lo tengo, cachai? ¿Por qué se me ocurrió guardarlo? ¿Por qué se me ocurrió tenerlo, comprarlo? ¿Será que soy víctima de alguna, me caerá algún tipo de maldición o algo? Maldición. Sí, Claro, pero pues, sabes que todos estos objetos que tienen como un lado como más espiritual, ¿cachai? Llama la atención cómo se conservó hasta ahora y pasar de mano en mano. Tengo entendido que en la década del 2000, porque yo algo he leído, llegó a manos de a un tipo apellido Kaiser, sí, de que hecho, era... no era escritor, era arqueólogo. era arqueólogo y filólogo. Ya. Era, de hecho, pucha, él lamentablemente falleció el año 2013, pero este tipo era era el más erudito en el tema de la Oh, traducción de la lengua copto, porque este tipo, bueno, es- era, estaba fascinado con la historia de esta lengua, ¿cachai? Entonces él recibe un llamado en Suiza, ¿cachai? Porque el documento se traslada a Suiza. ujú. Y este tipo recibe el llamado, ¿cachai? Y le dice, oye, ¿sabéis que tenemos un texto acá que dice ser, porque en este papiro no solamente estaba escrito el Evangelio de Judas, sino que habían otros textos también, ¿cachai? Ah, Pero ya. solamente había como muy poco que podía ser como legible, ¿cachai? Claro. Porque estaba totalmente destruido, imagínate, Sí, pues, o años sea. pasando de mano en mano. ¿Cachai? Oye, Y este tipo y era un experto en la traducción de esa lengua, ¿cachai? De hecho, perdón, Jonah, cuando él se topa con el documento, él dice así como, esto es una lengua preciosa, es como egipcio escrito en caracteres griegos, ¿cachai? Y ahí se señala que sonríe, y ahí le preguntan así como, oye, pero ¿qué dice, po? claro. Y él dice, es un pasaje en el que Jesús explica a los discípulos que están yendo por el mal camino, Mm, ¿cachai? De hecho, él habla de la crónica, de la parte inicial de la primera página, ya. que dice crónica secreta de la revelación hecha por Jesús en conversación con Judas Eucariote, ¿cachai? Oh. O sea, acá podéis cachar que el hombre que fue odiado durante 2000 años vuelve a aparecer en la historia, po. Y con otra historia, pues. Y con otra historia, po, que a lo mejor Y, no es la que nosotros habíamos escuchado desde siempre, po. pero entonces este texto del Evangelio que se encuentra, ¿cierto? Finalmente se traduce completo Mira, o en parte. se traduce poco porque hay como un total de 66 páginas, y se logran traducir como Ya. 22, ¿cachai? Eh, y también como entre comillas, porque esos textos como también están rotos, ¿cachai? Claro, debe Como que hay faltar como partes textos, que palabras, faltan, fragmentos, claro. ¿cachai? Eh, y como te decía, también contiene otras obras, esas 66 páginas contienen otras tres supuestas obras, ¿cachai? Eh, y puta, se pueden ver solo en algunas partes, solo se puede divisar como fragmentos, ¿cachai? Claro. Pero ahí habla de estas revelaciones que Jesús hace a Judas Iscariote en conversaciones privadas, precisamente 3 días antes de la Pascua, ¿cachai? Y está escrito en tercera persona, Ya. ¿cachai? Y ahí también aparece este personaje de Judas como el discípulo favorito de Jesús, ¿cachai? Aparte Eh, de ser amigos, se supone que él fue el favorito también, po. sí, Por lo pues, lo que que ya pasa es que está.
Lo que pasa es que según este evangelio, Judas entrega a su maestro, ¿cachai? A los romanos siguiendo las órdenes del propio Jesús, Claro. quien dice textual, porque esto está escrito en el papiro, dice: tú serás el 13º, y serás maldito por generaciones, y vendrás para reinar sobre ellos. ¿Cachai? Acá hay una cosa curiosa de ese escrito que bien te comentaba, en un texto que es gnóstico, ¿cachai? Claro, sí. Y la creencia gnóstica igual como que se basa como en muchas creencias religiosas de muchos lados, ¿cachai? No solamente toma la religión cristiana, sino que se sustenta de otras religiones para fundamentar su creencia. Entonces, cosa curiosa que en los evangelios canónicos que uno comúnmente conoce, ¿cachai? Se presenta siempre un Jesús que es como piadoso, ¿cachai? Que no se presenta como siempre riendo, sino que es como con esta sensación como como de mostrar piedad hacia la humanidad, ¿cachai? Claro. Pero en este texto sale que, y en otros textos igual gnósticos sale que Jesús no era tan así, po. El hombre también tenía su genio, po, ¿cachai? Y de hecho lo toman como un personaje que es medio irónico también con sus discípulos, ¿cachai? Que se burla de ellos, ¿cachai? Los molesta de repente por sus dichos. Se ríe con mucha frecuencia de estos malentendidos que se generaban en las conversaciones, porque él decía que la devoción que tenían sus discípulos era superficial, ¿cachai? Entonces como que los discípulos también como que se molestaban como con esa burla, ¿cachai? Y aquí es donde o sea, el hay tipo igual, como dices tú, era como, digámoslo así, como una persona entre comillas normal, así con su genio, claro, como somos nosotros, ¿cachai? Que uno se enoja, después está con otro estado de ánimo, como que lo retrata así como una persona tal como podría ser, y no lo romantiza. No lo hace tan perfecto, digamos. Claro, ¿cachai? Como que lo toma como una persona normal, ¿cachai? Y hay una escena que igual sale en una película que traje como recomendación. Porque hay una escena de la que se habla, que ellos estaban en esto de la última cena, ¿cachai? Donde Jesús como que les plantea de que su fe es como superficial, le dice a los discípulos, como que todos se molestan menos Judas, ¿cachai? Claro. Y Judas lo queda mirando y le dice a Jesús, acá textual, porque esto también sale en el papiro, dice: yo tengo conocimiento de quién eres tú, y sé de dónde vienes. Tú vienes del inmortal reino de Barbelo, ¿cachai? En los textos gnósticos, Barbelo vendría siendo como la divina madre de todo. Es como, por llamarlo de alguna manera, es como el logo, ¿cachai? Como ese principio universal, ¿cachai? Claro. Entonces, ahí, como que ahí, puta, Jesús así como que queda medio cachudo y le dice que a él le va a hacer una revelación, ¿cachai? Y se refiere el texto a secretos que ninguna otra persona ha conocido nunca antes, ¿cachai? Entonces ahí también habla de que en esta conversación Jesús como que le agradece a Judas, ¿cachai? Como en privado, y le dice: tú los superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. Y después hay un vacío en el papiro que no se sabe qué podría haber dicho, ¿cachai? Pero al final esa frase termina con: la estrella que indica el camino es tu estrella, ¿cachai? This is the way, ¿no? ¿Ah? This is the way, como... This is the way. Claro. ¿Ya? Sí, entonces después pasa como al final del texto, ¿cachai? Que habla un poco de que ahí donde Judas recibe alguna compensación, ¿cachai? Y le entrega... Judas entrega a Jesús finalmente, ¿cachai? Claro, Y ahí es donde Jesús le termina de agradecer, porque supuestamente él va a quedar liberado como del
del cuerpo, ¿cachai? Como que va a permitir que su alma salga y va a quedar liberado de este cuerpo terrenal del que está atrapado en este mundo, ¿cachai? Oh, Entonces eso le va a permitir a Jesús como regresar a este reino grande, ilimitado, cuya inmensidad no ha visto ninguna generación de ángeles. Eso también está escrito en una de las páginas del papiro, ¿cachai? ¿y cómo termina? Bueno, Porque falta como tú dices que hay varios, faltan varios fragmentos, pero la parte final del Evangelio de Judas, ¿tiene algún final o está como inconcluso? o sea, está medio inconcluso porque el papiro termina con que Judas entrega a Jesús ante los sumos sacerdotes, ¿cachai? Y ante los romanos, pero no incluye ninguna mención de la crucifixión ni de la posterior supuesta resurrección, Ándale. ¿cachai? Y ahí queda po, el documento, No, con ese ¿cachai? final, ¿para qué? Es como ahí te la dejo, así. Es que no se sabe, po, ¿cachai? Porque hay fragmentos que no se pueden Qué brígido. recuperar. O sea, Pero esto da a entender, así como una conclusión que yo saco, que Jesús siempre fue eh, alguien, digámoslo así, nunca fue humano, fue como algo superior, atrapado en un cuerpo humano, y él se pondría como de acuerdo con su mejor amigo, el discípulo favorito, ¿no? En este plan de entregarlo, a él lo matan finalmente y él trasciende, o sea, es el espíritu, el alma, sale y se libera. Fue como sí, pues todo trasciende. parte de un plan, al menos lo que De dice este hecho, Evangelio. la burla que Jesús hacía a sus discípulos y que trataba como de superficial, ¿cachai? Esas creencias, es porque los discípulos, perdón, no eran capaces de reconocer que, que Dios, ¿cachai? Estaba dentro de ellos, Ah, correcto. ¿cachai? Y Judas era uno de los que decían, no, pues Dios está en mi corazón, ¿cachai? Y como que reconocía esta faceta de profeta de Jesús, pero no lo idolatraba ni lo alababa, sino que lo acompañaba también en ese proceso. Entonces por eso hicieron buenas migas, dijera. Claro, claro. Oye, pero qué revelador todo esto, Sí, po. porque tú dices, es como, me voy a mandar una analogía media cinéfila, pero es como cuando hacen secuelas de algunas películas que vienen a llenar ciertos espacios de Claro, las como ciertos películas vacíos. originales. Claro, claro. ¿No? Qué Es interesante. eso. Sí, Oye, así tal como lo señala. estoy como... me volaste la cabeza con esto porque yo no conocía tanto el tema. Yo no sé si los que nos están escuchando, están viendo este video podcast, sabían de esto o díganos qué piensan, porque hay mucha gente que cree que esto es falso, que esto puede ser cualquier cabeza pescada, cualquier invento que escribieron en la antigüedad o o que hacen pasar como que es un escrito antiguo. Otros dicen que este documento nunca perteneció como al canon de la Biblia, ¿cachai? Sí. Y hay otros que me acuerdo, hubo una polémica de un teólogo del Vaticano que daba clases de teología. Él, era decano de la carrera, por así decirlo, de la facultad de teología en el Vaticano. Y el tipo tildaba a todos los científicos y todos estos curiosos del tema y los que investigaban el tema, los catalogaba como charlatanes. Así, poco, no en Bueno, serio, así como charlatán, así como estos están hablando cualquier estupidez. Así como el Vaticano, así como jamás ha ocultado partes de la Biblia, jamás ha censurado, dijo. Está todo como disponible, ¿cachai? o sea, de hecho es como claro, de hecho se ha hablado harto porque hay una teoría conspiranoica un poco que encierra también esto y es que esta teoría, según dice, es que el Vaticano tendría una copia de esto, Chu, ya. ¿cachai? Bajo 1500 Eh, llaves escondidas. bajo, claro, pues como que se dice eso y ahí aparecen los tipos del Vaticano, ¿cachai? Los encargados de la biblioteca y todo y dicen como que el material está
totalmente abierto, como que si tú quieres llegar a la biblioteca y buscar algún libro, estás totalmente autorizado a entrar y investigar, como que ellos no ocultan nada, ¿cachai? Pero bueno, la Biblioteca del Vaticano igual todos hemos sabido que también ha escondido sus secretillos, ¿no? Oye, ¿hay alguna especie de... Porque ya está el Evangelio de Judas, pero ¿hay alguna otro documento, algo contemporáneo, ¿cachai? Como que ella ha firmado el texto. O sea, como que esto realmente existió y esto realmente ocurrió en el tiempo que debiese ocurrir. Mira, lo que pasa es que, claro, se encuentra el texto y se empieza a cachar más o menos cómo hacer estas similitudes, ¿no? De el texto será real, ¿cachai? Pertenecerá efectivamente a, mm, a Judas, ¿cachai? Y aquí es donde aparece un obispo. ¿Ya? ¿Qué obispo? Aló. Oh, que se me había cortado. ¿En qué quedamos? En la afirmación del texto, el obispo de León. Ya. Mira, lo que pasa es que en el año o sea, en el año 180 después de Cristo, había un obispo que se llamaba Galía Romana, ¿cachai? Que era un obispo de Lyon. ¿Ya? Y este tipo estaba No, muy espérate, en espérate, contra. espérate, espérate. Está malo. ¿Qué cosa? Está malo porque el obispo se llamaba Ireneo. La Galía romana Ah, era un Ireneo. séquito de la iglesia. Sí, tenía razón. Ya, dale de vuelta, ¿no? Dale de vuelta. Eh, Pregúntame o da lo mismo. Ah, no, ¿No? porque eso es Parte la no. pregunta que hago, Sí, po, sí, sí. ¿cierto? Sí, sí. Ya mira, ¿cómo se afirma el texto, ¿cachai? De que es verídico y 100% real? Es porque en el año 180 después de Cristo había un obispo que se llamaba Ireneo, Ujú. que era el obispo de Lyon en la Galia Roma. Él escribe un tratado, porque este tipo estaba completamente en contra de las herejías, ¿cachai? Ah, ya. Y él escribe mucho sobre este tipo como de creencia y texto, y de hecho señala a comunidades gnósticas, ¿cachai? De decir que textos que escribían ellos y básicamente sus creencias eran todas falsas, ¿cachai? Y él dice que este evangelio primero es falso, Ya. ¿cachai? Y segundo, que lo escribió un supuesto mago que se llamaba o que se hacía llamar Simón, y lo menciona en un texto que se habla, que se llama, perdón, o se titula Hecho de los Apóstoles, ¿cachai? Ah, correcto. Y ahí es donde se afirmaría que este supuesto mago, este supuesto hechicero, escribe el, el- este compendio, ¿cachai? El Evangelio de Judas, y aparte él quería supuestamente comprar a los apóstoles como este poder que tenían de hacer milagros, ¿cachai? Entonces, en base a Ya. esa escritura, se afirma de que existía un texto que hablaba de un supuesto Evangelio de Jesús, ¿cachai? Guau. Entonces ahí como que dicen, ya, entonces en esos años ya se estaba hablando de un Evangelio de Judas, ¿cachai? Entonces este Evangelio debe ser real, O ¿cachai? sea, El tema es que, claro, como estas enseñanzas como gnósticas se han ido traspasando, ¿cachai? En algún momento en el año 240 alguien tiene que haberlo escrito, haber hecho el compendio completo, y después eso fue efectivamente el documento que encontraron. Pero se sabe que en esos años se hablaba ya o de la sea, existencia si de este obispo escribió eso, es porque tuvo conocimiento de que ese documento anduvo dando. ¿Y quién dice si es que no lo tuvo en las propias manos? Claro, que ahí está el tema. Pues el tema, a mí este tema me deja marcando bastante ocupado porque, pucha, podría haber demasiada información que probablemente capaz que nunca lo sepamos, po, ¿cachai? Imagínate, el documento está
estaba súper deteriorado, ¿cachai? De hecho, cuando esta persona lo mete a esta bóveda del banco, Ujú. le preguntan sobre el origen de cómo lo obtuvo, Ya. y como que le cuesta un montón como decir, y al final dice así como, no, yo se lo compré a alguien, no me acuerdo, por una suma eran de $300.000, No. algo así. Eh, Caché que era quien estaba en eso, pero después no se quiso como referir a la historia como de más atrás, ¿cachai? Y fueron donde, los investigadores fueron donde esta supuesta persona, no la encontraron, pero encontraron a parte de su familia y le preguntan, oye, ¿dónde supuestamente se encontró esto? Porque a lo mejor haya más información, y ellos no se quisieron referir porque, claro, había sido un robo y había sido sacado de manera ilegal de Egipto, po, Oh, qué brígido, weón. ¿cachai? Qué Es brígido el heavy, tema, weón. weón. A mí Es- es- no me queda nada más que decir después de esto. La típica cierre en suspenso. ¿Verdad o ficción? Juzgue usted. sí, es súper interesante, es tan interesante. De hecho, el National Geographic sacó Hizo una película, no un un documental, documental. Un documental, sí, un sí. documental que se llama precisamente El Evangelio de Judas. Así que a la gente ahí, si quiere profundizar más en el tema, les recomiendo ver ese documental. Yo lo vi hace un montón de años atrás. Pero se lo recomiendo porque ahí aparece más acerca del Evangelio de Judas y toda su historia. Oye, qué tremendo tema te sacaste, Mauricio. Muy, muy interesante. Yo creo que voy a ver el documental este fin de semana. Pero hablando de documentales, bueno, este especial es de corta duración. Quisimos hacerlo algo cortito. Algo que no podíamos dejar pasar en esta segunda temporada y que lo comentaron en Spotify. Las recomendaciones de películas. Este es Oh, el sexto cierto. episodio y el primero que vamos a hacer alguna recomendación de película. Mauricio tiró el documental y hay un clasicazo que creo que... Mira, yo te voy a hacer una confesión, igual que como Mauricio hizo una confesión delante. Yo creo pertenezco al 0,1% de la población mundial que nunca ha visto La Pasión de Cristo. No, pero qué película, man. No la he visto nunca. Mira, sabes que el otro día salía como un récord, que es otra película que siempre se ve en Semana Santa, que es Jesús de Nazaret. Sí. TVN lleva Bueno, o sea, siempre sale en sí, Semana po, Santa. TVN salió el otro día, Lleva el lleva récord. 41 años consecutivos transmitiendo esa película. 41 años. Y yo Oye, y jamás la he visto. probablemente hoy día pasó por TVN otra vez. Lo más probable, pero yo no he visto ni Jesús de Nazaret ni La Pasión de Cristo. Así que Oh, háceme el resumen y yo lo veo ahora después del podcast. sí, la Pasión de Cristo es una película muy buena que un poco retrata todo lo que, lo que vive Jesús, o recrea la pasión de Jesús de acuerdo a los evangelios canónicos, ¿cachai? Es como la historia que cuentan esos relatos. Es una película que es muy dramática. También, si la van a ver, o sea, véanla y también pónganse algo para comer, porque es una película bastante larga. Mm. eh, y es una película que es dramática, ¿cachai? Fue hecha en Estados Unidos y fue lanzada el año 2004 y está dirigida por el mismísimo Mel Gibson, primo de la Miel Gibson. Eh, eh, no sé, no quiero contar mucho de la peli porque sería súper interesante que la vean, ¿cachai? Mm. Solamente les voy a hacer mención de una escena que es particularmente escalofriante y Ya. que, por favor, si ven la película y si ven la película Jonah, después me comenta qué te pareció la escena. Es para ponerle atención.
es una peli bastante digna de análisis, ¿cachai? Bueno, el guión de la película se basa principalmente en los evangelios, como ya te comentaba, que como haciéndote el resumen como de esos evangelios, es como la oración y la agonía en el huerto de los olivos, ¿cachai? La Claro. flagelación por la que de Jesús, ¿cachai? La coronación de espinas, cuando Jesús carga con la cruz, ¿cachai? Camino al Calvario, la crucifixión, la muerte y finalmente termina como con esta resurrección al tercer día, que ahí también deja un final bastante abierto. Y hay una escena que particularmente me Yo, llama la atención, yo no, que es donde... sí, yo no he visto la película, pero yo sé de qué escena vas a hablar. Porque estos últimos días, a raíz de que estamos en Semana Santa, la he visto circular por muchos lados y tengo entendido que tiene un significado, digamos, bastante potente. no sé si será la misma escena, pero te la voy a comentar y me Ujú. decís si es la misma. Eh, Dentro de la película hay una escena donde aparece un misterioso personaje que es medio andrógeno, ¿cachai? Ajá, Que está sí, sí, cargando un bebé, mientras Jesús correcto. obviamente está siendo castigado físicamente, ¿cachai? Es una escena que es súper tétrica y es como en el análisis, bueno, a Jesús lo están, claro, flagelando, ¿cachai? Y aparece esta supuesta figura que al parecer es Satanás, o es la interpretación que se le puede dar, con un bebé, ¿cachai? Claro. Que es un bebé también medio demoníaco, como medio avejentado, ¿cachai? Eh, que vendría a ser como una especie de, como decir así como, mira, yo soy Satanás, ¿cachai? Yo soy el diablo y te estoy demostrando a ti que incluso yo soy capaz de cuidar a un hijo mejor que tú, Dios, que permite que te humillen como cruelmente siendo tu propio hijo, ¿cachai? Claro. Bueno, es una escena Sí, es la misma escena brutal, que yo te digo. brutal. Tiene... ¿Es la misma? Sí, es la misma, sí, sí. Sí, es que bueno, es una escena que tiene mucho significado, aparte muy fuerte, y por eso yo te digo que esta es una película, pero digna de análisis. De hecho, Mel Gibson se refiere como a esta escena, ¿cachai? Porque le preguntan y él dice que esta escena como que fue concebida como una eh, perversión de los Ujú. conceptos de virgen como con el niño, ¿cachai? Como esta típica imagen de Claro. la virgen con el niño en brazos. Y él la describe de la siguiente manera, acá cito textual. Es el mal distorsionado, lo bueno. ¿Qué es más tierno y hermoso que una madre y un niño? Por lo que el diablo lo toma y lo distorsiona un poco. En vez de una madre normal y un niño, tienes una figura andrógena cargando un bebé viejo de 40 años con pelos en la espalda. Es raro, es impactante, es casi demasiado. ¿Cachai? Wow. Como que había una intención ahí de mostrar algo bastante crudo y algo que también la gente se pregunta harto. Yo creo que, o sea, yo como digo, no he visto la película, la voy a ver. Justamente yo te hablaba de esa escena porque estos últimos días ha circulado mucho por TikTok, por Instagram. Y es increíble como el paralelismo que se hace en la película. Como lo que tú decías, o sea, de repente dicen, claro, es el hijo del diablo, en este caso Jesús, y en el caso de la Virgen María también, pues, ¿cachai? Es Sí, como la Virgen María cargando, ¿cierto? Pero yo no sabía, o sea, no estaba como tan metido en el tema, pero yo creo que... ¿Cuánto dura la película más o menos? Como para tener ojo, pero eran sobre las dos sobre 2 horas, horas ¿cierto? ya. Ya. Sí, 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 me habían dicho que era extensa. Bueno, este es un sí, sí, tremendo clásico de Semana Santa. Me voy a sumar al otro 99,9% que lo ha visto. Pero yo les traigo una película que es, digámoslo así, un poco más reciente. Es del año 2020, ¿ya? Esta sí es de terror. No, yo creo que
entre insomnia y la película no van a poder dormir en varias noches. Esta se llama, ya el título es de terror, se llama Ruega por nosotros. Esta película es del 2020, ¿ya? Esa película yo no la he visto. Ahí tienes Soy una del tarea. 0.01. No, pero Sí, tengo la tarea. esta no es tanto un clásico, o sea, porque ¿quién no ha visto La Pasión de Cristo? Ah, yo, ¿cachai? Tú. Claro, sí, pues yo, entonces. Pero esta película salió el 2020, Ruega por nosotros. En esta película ustedes van a ver terror religioso, que es un nuevo género del cine que está cobrando mucha fuerza, y milagros diabólicos. Ahora los milagros se pasaron al otro lado. Esta producción es del director Sam Raimi, ¿ya? Cuenta con la actuación del papel principal de Jeffrey Dean Morgan, y acá ellos adaptan un libro, un bestseller, que se llama Shrine, que es del año 1983, de James Herbert, ¿ya? James Herbert es como la competencia directa de Stephen King en cuanto a libros como de bolsillo, Mira. libros de terror de bolsillo. Entonces la historia cuenta, porque mira, hablando de paralelismos entre el bien y el mal, habla de la historia de una joven, ya que tiene una discapacidad auditiva, que luego de una supuesta visita o aparición, como tú lo quieras ver, de la misma Virgen María, ella inexplicablemente es capaz de oír nuevamente, ¿ya? Es capaz de Ya. hablar y curar a los enfermos, ¿ya? Después de esta supuesta visita de la Virgen María. Entonces, mientras se corre la voz en la ciudad, Como que empieza a hacer milagros, ¿no? llega a ser milagros. Pero acá viene lo oscuro. Mientras se corre la voz por la ciudad, hay una periodista que visita esta pequeña ciudad que es Nueva Inglaterra para investigar el caso. Y acá es donde la cosa se empieza a poner heavy. ¿Por qué? Porque tanto los periodistas, o en este caso la periodista, como los mismos curas de la ciudad, empiezan a sospechar de que si estos milagros, por así decirlo, son obra de Dios o obra del demonio. Porque cuando la chica empieza a hacer estos milagros y empieza a curar enfermos y empieza a... no quiero spoiler tanto, pero empieza a hacer estas como milagros, ¿cierto? Empiezan a suceder sucesos paranormales y aterradores, ¿ya? Pero hagan de cuenta que es parecido a lo que se vio en el universo de las películas de los Warren. Por ejemplo, vírgenes llorando sangre, estatuas, ¿cierto?, que se mueven de lugar, apariciones totalmente nítidas como la monja, que se vio en los Warren. Entonces acá tenemos un festival de terror religioso. Cruces invertidas, cruces quemándose al rojo vivo, estas representaciones que te acabo de decir, y todo esto parte desde este encuentro de esta chica que vuelve a oír, ¿cierto? Vuelve a hablar gracias a un supuesto encuentro con la Virgen María. Vean la película para descubrir si realmente era la Virgen María o no, y si estos milagros son divinos o de origen diabólico. Así que ya tienen tremendo panorama. Dos películas y un documental para ver este fin de semana santo. Y nosotros ahí, como siempre, dándole el toque siniestro al diario vivir. Oye, qué buena recomendación te sacaste, igual, Jonah. Yo no he visto esa película, pero creo que ahora este fin de semana la voy a mirar. Sí, yo creo que me voy a pegar una maratón. Vamos a partir con el documental del Evangelio de Judas, la pasión de Cristo, y para terminar otra vez a ver Ruega por nosotros. Bueno, oye, a la gente que está atenta a nuestras recomendaciones, sería bacán que nos comente qué les parecen las recomendaciones, si las vieron o no, qué les provoca y
qué le van pareciendo las recomendaciones que vamos tirando. Sí, también igual pueden escribirnos, así como chicos podrían hablar de esta película, de este libro en tal episodio. Nosotros ahí vamos a estar recibiendo sus mensajes. Mauricio, querida audiencia de Insomnia, llegamos al término del episodio especial por Semana Santa. Antes de irnos, bueno, quiero darte las gracias a ti, Mauricio, por a estas horas de la noche estar acá en Insomnia, y a todos los que se quedaron hasta el final del capítulo. No se olviden de suscribirse, de seguirnos en Spotify, de comentar nuestros videos, de darnos like, de compartir nuestro contenido para llegar a más gente y así llevarles igual un poco de terror los viernes por la noche. Así es. Yo me sumo a las palabras, totalmente agradecido a nuestra querida audiencia. Muchas gracias, Jonah, por este capitulazo. Y eso, pues nos vemos el próximo viernes en Insomnia. Un podcast para no dormir.